Seguimos en la tarde de hoy. Más temprano, la Organización de Estados Americanos sesionó para conversar sobre la situación de Venezuela. Lo teníamos al principio del programa. El secretario general Luis Almagro cuestionó una vez más la falta de veracidad de la poca información proporcionada por el régimen y por los organismos del Estado. Esto es parte de lo que Luis Almagro decía hoy. Y reiteramos la solicitud de imputación de cargos y órdenes de aprehensión contra los principales responsables del régimen autoritario venezolano, incluido la responsabilidad que tendría el presidente de facto, dictador Nicolás Maduro. A un mes que se cumple hoy de esa elección, podemos decir que en términos del régimen venezolano todo sigue sin verificar y sin documentar los votos, sin documentar las actas, sin verificar las mismas, sin verificar el ataque cibernético, entre comillas, ataque cibernético, sin evidencia ni verificación ni prueba presentada por parte del TCJ para dictar la sentencia, sin auditoría de nada, sin nada, absolutamente. Sin nada. Creo que esa frase lo resume todo. Héctor Chamis está con nosotros en nuestra conversación semanal. Héctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a vos, Idania, un gusto. Yo creo que la intervención de Almagro la resumo en esa frase. Es decir, sin nada, resume todo lo que el régimen ha presentado un mes después del 28 de julio. Sí, eso es un túnel oscuro donde no habrá luz. Si dependiera del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo Nacional Electoral. Lo que ocurre es que la campaña de Edmundo González ya verificó las actas con el 83%, son actas verídicas, son actas confiables, no son copias, son en todo caso fotografías de la papeleta que expide la máquina en el momento de la votación y no tiene ningún misterio. El resultado es 67 a 31, 32%. Pero no, digo, sin nada, pero con las fuerzas represivas desatadas en la calle y yendo a buscar venezolanos, matando venezolanos. Con una represión que pocas veces hemos visto, Héctor. Con una represión que ya transgrede los límites que podíamos imaginar. Con una represión que merecería tener un pronunciamiento distinto o tomar medidas en consecuencia, pero es lo que no vemos. Sí. Hoy miré partes del acto de María Corina a raíz de cumplirse hoy un mes de la elección y decía de manera conmovedora, hacía referencia a los 100 y algo de niños que están en detención, menores de edad, y pidiéndole a los presos, están en cárceles con presos comunes, y pidiéndole a esos presos que los cuiden. Y además diciendo una gran verdad, porque los presos también tienen códigos. Y es como que de pronto el régimen no tiene ninguno, salvo los códigos criminales, pero los presos que son criminales no solo tienen códigos criminales, también tienen códigos humanos. Cualquiera lo sabe eso. Quiero esta reflexión que es a raíz de la represión que mencionabas, es lo más terrible. Y quiero mencionar un dato. La Corte Penal Internacional imputó a Putin y libró una orden de arresto contra él por un crimen muy específico: el secuestro y deportación de niños ucranianos. Allí estamos. El crimen es el mismo: el secuestro y encarcelamiento de niños venezolanos a quienes acusan de terrorismo. El único terrorismo aquí es el terrorismo de Estado de la dictadura de Maduro. Entonces, esto tiene que ver con esta discusión que venimos teniendo acerca de las actuaciones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Procedan de la misma manera, hagan como hicieron con Putin y habrán hecho el bien a la sociedad venezolana. Antes de referirme a la Corte Penal y al fiscal Karim Khan y a su lentitud y a lo que ha ocurrido
en varias partes. También pedía María Corina, en esto de la protección a los menores, a los funcionarios de la Guardia Nacional o del Ejército que están en los penales, que refería además, ustedes saben lo que pasó, porque ustedes estaban allí y gracias a muchos de ustedes tuvimos las actas que demostraron lo que ocurrió. Y les pedía realmente que cuidaran a esos niños, porque son niños, Héctor. A los 14, 15 años... 16 años son niños los que tienen encarcelados. Hay imágenes en redes de los padres haciendo fila a las puertas de los penales porque no han podido ver a sus hijos. Sí, y al costado del camino cuando estaban siendo transferidos en buses. Y además porque esos policías, esos guardias, también tienen hijos. Es la única reflexión que tienen que tener presente. Niños sin delito, además. Si hubiera delito, bueno, hay una justicia para juvenil, pero no la hay. El delito es protestar por una elección que está siendo robada hasta el día de hoy. En cuanto a la Corte Penal, el Congreso en Chile aprobó enviar una comunicación al presidente Boris para que éste a su vez envíe también una comunicación al fiscal Karim Khan solicitando la detención de Maduro. También lo ha hecho el Kasla Institute con Tamara Sujú, solicitando a Karim Khan que libre una orden de detención. Bueno, y así se van sumando voces que le piden al fiscal Karim Khan que actúe, pero parece que no escucha o no ve no se entiende qué es lo que pasa en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. No se entiende, yo no lo entiendo, no tengo respuesta para eso. Por eso usé el caso de Putin y los niños como paralelo, como razonamiento análogo. Putin tiene una orden de arresto por secuestrar y transferir, deportar niños ucranianos a Rusia. El crimen es el mismo. Secuestrar, detener, porque no están documentados ni están legalizados en su detención, a 130, 140 niños. Procedan igual, no tienen que hacer nada diferente. Mientras tanto, Héctor, el tiempo pasa. Y una de las preguntas que muchos nos hacemos es, ¿se van a seguir pidiendo las actas? ¿Hasta cuándo las vamos a pedir? ¿Hasta enero? ¿Hasta el 9, un día antes de que se posesione el nuevo presidente en Venezuela? Sí, pedir las actas es importante. No van a aparecer en tanto dependa del régimen, por supuesto. Por eso decía al comienzo Idania que las actas ya están, ya las vimos, las presentó la campaña de Edmundo González, con un trabajo además de tecnología espectacular que dejó al régimen paralizado y avergonzado al mismo tiempo. Pero no pedir las actas no puede ser a costa de no pedir, de no exigir detener los crímenes que están cometiendo. Maduro amenazó, prometió un baño de sangre, lo sigue cumpliendo día tras día, de la manera más cruel, de la manera más impensable, con niños, efectivamente. Gabriela Montero decía hoy que varios de esos niños son del sistema, son músicos, que estaban protestando por un fraude, contra un fraude. 2 o 3, decía Gabriela Montero. Entonces, esa es la realidad. Que se sigan pidiendo las actas, pero creo que con más contundencia debe exigírsele al régimen detener la represión indiscriminada de los venezolanos. Creo que, a ver, es que yo creo que ambas cosas pueden ir en paralelo, ¿no? Sí. No hay por qué eximir una de la otra, son acciones que se pueden ejecutar al mismo tiempo. Sí, pero me refiero a Lula, me refiero a Petro, claro, que siguen con las actas y no han mencionado una sola vez ninguno de estos crímenes de lesa humanidad que ya están documentados.
La reunión de hoy de la OEA fue para la presentación del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vuelve a decir terrorismo de Estado, crímenes de este tipo, de este otro tipo, ejecuciones extrajudiciales, secuestro, desaparición forzada, etcétera, etcétera. Además, Héctor, continúan las detenciones. Hoy se han llevado a Biagio Pilieri, ayer se llevaron a Perkin Rocha, continúan, digamos, extrayendo piezas, decía yo hace unos minutos, del círculo cercano a María Corina, bueno, del círculo que le han dejado, del que le va quedando, ¿no? Así es, así es. Y bueno, además una buena parte ya estaban en la embajada argentina desde marzo, desde fines de marzo, en la residencia. Y se van acercando. Esa es la intimidación, esa es la amenaza. Se van acercando a María Corina, al menos como amenaza. Eso es lo preocupante, lo que además constituye una gran incógnita. Se van a animar si la encuentran, porque está bien cuidada, está bien guardada, como dijo. Héctor, nombran a Diosdado Cabello como ministro de Relaciones Interiores, de Justicia y Paz, decía Maduro, ¿no? Creo que paz es lo único que no puede traer Cabello a los venezolanos. Ni justicia, justicia tampoco, y protección de la sociedad tampoco, porque bueno, el ministro del Interior se ocupa de la seguridad interior. Tampoco, ni seguridad, ni justicia, ni paz. Cabello es otra cosa, eso está claro, conocido, no hay ninguna sorpresa en eso. Es una declaración de guerra de esta dictadura al pueblo venezolano, que no es la primera vez, pero ahora la están ejecutando. Esto es lo que la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, los gobiernos extranjeros democráticos no terminan de entender. Esta es una guerra contra el pueblo venezolano y entonces hay que detenerlo. Si actúa la Fiscalía de la Corte Penal, bueno, los subalternos de Maduro dudarán, podrán pensar, tal vez empiecen a considerar la conveniencia de abandonar a Maduro. Eso podría producir un desacomodamiento de las piezas del régimen autoritario, de la dictadura. Esa es la idea. Héctor, como las últimas semanas, en nuestras conversaciones estamos inmersos en este tema de Venezuela. Por cierto, mucha gente pregunta, ¿por qué insisten en hablar de Venezuela? ¿Me ayudas a dar una respuesta? Bueno, el otro día te recordaba cuando tuviste que salir de Venezuela rumbo a Colombia, hace ya 10 años, y conversamos aquella vez por teléfono, y yo ya me dedicaba en mis escritos con frecuencia al caso venezolano por una simple tesis, que es que de la caída de Maduro, ya en el 2014 y hoy mucho más, depende la supervivencia de la democracia en la región. Si Maduro se estabiliza, se consolida y allí se queda robando otra elección, reprimiendo y matando, cometiendo crímenes de la peor especie, entonces la democracia del resto de la región tendrá que empezar a enmendarse y a repararse y a cuidarse de los efectos que tendría esto. La democracia en América Latina depende que haya democracia en Venezuela, es así de simple. Porque Venezuela, la dictadura, ha sido un exportador de crimen, de corrupción, de autoritarismo en otros países, ha deteriorado las democracias vecinas. Nada más que agregar, creo que suficientemente claro. Héctor, como siempre, gracias por acompañarme. Hasta la próxima. Gracias, Idania. Hasta la próxima. Buena tarde.